de circuitos. Esta vez vamos a hablar sobre el método de Maxwell o corriente de las mallas. Ya habíamos hablado del método 2B, ahora entonces pasamos a este nuevo método. Como ya planteamos anteriormente, el método 2B, se necesitan dos B ecuaciones que son la cantidad de incógnitas que tiene un circuito. Ya dijimos, B ecuaciones de corriente y B ecuaciones de tensión, es decir, son dos ecuaciones por cada rama. Sin embargo, no es necesario plantear todas las ecuaciones en forma explícita. Por ejemplo, si escribimos las ecuaciones de manera que satisfaga las leyes de Kirchhoff para cada uno de los nodos independientes, entonces solamente necesitamos plantear B menos n menos 1, o sea, son L ecuaciones de corriente que llamaremos corrientes de mallas. Si estas corrientes de mallas circulan independientemente, entonces podemos plantear L ecuaciones independientes. Bien, en este circuito, como ejemplo, tenemos un circuito formado por dos mallas. La malla 1, conformada por el generador de tensión, la resistencia R1 y la resistencia R2, y la malla R2, la malla 2 formada por la resistencia R2 por la resistencia R3. Muy bien, entonces ahora podemos decir que en este circuito dibujamos dos corrientes de malla, la corriente de malla I1 y la corriente de malla I2. Si observamos, comparamos las corrientes de rama comparada con la corriente de malla, vemos que por esta rama circula la corriente de malla 1, por esta rama circula la corriente de malla 2 y por la rama del medio va a circular la corriente I1 menos la I2. Entonces, a partir de ahí, ahora que ya hemos hecho el gráfico topológico, determinamos que hay dos mallas, por lo tanto, dos ecuaciones topológicas, es decir, dos ecuaciones independientes, pasaremos a plantear las ecuaciones de esta malla y la ecuación de esta malla, que están escritas acá abajo. Entonces, para la primer malla, podemos decir que la tensión en esta rama es igual a la tensión en esta rama, por lo tanto, nos queda que esto es igual a esto y que se puede reescribir de la siguiente manera. En la ecuación de la malla 2 tenemos esta tensión es igual a esta tensión que puede escribirse de esta manera. Ahora, si reorganizamos estas expresiones, vemos, sacando la corriente de malla I1 como factor común, nos va a quedar, fíjense que R1 está positivo, acá R2 está positivo, por lo tanto nos queda I1 es igual a R1 más R2. La corriente I2 tiene un solo término y es negativo, y la tensión del generador E. Por otro lado tenemos que en la malla 2 tenemos que I2 tiene a R3 positivo y a R2 positivo porque menos por menos más, por tanto tenemos esta expresión y nos queda la I1 que está multiplicado por la R2 con signo negativo. Cuando planteamos ecuaciones 2B decíamos que era importante tener en cuenta los signos de las corrientes que estábamos dibujando y también los signos que correspondían a las tensiones correspondientes a las caídas de tensión o relaciones Volt-Ampere. Sin embargo, el método que estamos proponiendo de las corrientes de malla simplemente nos permite escribir las ecuaciones con sus signos adecuados. Para ello lo que tenemos que hacer es dibujar el gráfico topológico del circuito como primera medida, de la cual entonces nos va a quedar explicitadas la cantidad de mallas o ecuaciones independientes que tenemos que plantear. Segundo, dibujamos corrientes por cada una de las mallas o corrientes de malla en una única dirección, por ejemplo sentido horario o antihorario, pero en un único sentido para todas las mallas. Escribimos las ecuaciones de Kirchhoff de tensión para esa malla en función de las corrientes de malla y resolvemos las ecuaciones. Finalmente, el resto de las variables van a surgir en forma automática. En este ejemplo, tenemos un circuito con tres mallas. Dibujamos entonces las corrientes de malla I1, I2 e I3 y sabemos que estas son mallas topológicas ya que podemos enmudecer los generadores, nos va a quedar un cortocircuito, entonces nos queda cada una de las ramas que están conformando la malla 1, la malla 2 y la malla 3. Entonces el método nos dice ahora, para armar automáticamente las expresiones, lo haremos de la siguiente manera. Del lado izquierdo de la igualdad vamos a poner los generadores de tensión con el signo que corresponda. Este signo, ¿cómo surge? Si la corriente de malla sale del terminal positivo y entra por el terminal negativo, el generador va a tener signo positivo. En cambio, como en este caso, la corriente está entrando por el terminal positivo y sale por negativo, entonces tendrá signo menos.
Para la malla 2 vemos que el generador, la corriente I2 sale del terminal positivo de 2 y entra por el terminal negativo, por lo tanto E2 tiene signo positivo. En cambio, en la malla 3 vemos que la corriente de malla 3 entra por el positivo y sale por el negativo, entonces tendrá signo negativo. Del otro lado de la expresión vamos a poner las corrientes de malla I1, I2 o I3, como veremos, multiplicado por las resistencias que corresponden. Entonces, para la malla 1, esta es la expresión de la malla 1, la primera, dijimos que tenía dos generadores de tensión, E1 e I2. Ponemos I1 y luego le sumamos, hace multiplicado por la suma de todas las resistencias conectadas en esa rama. Entonces, en esa malla, R1, R4 y R2. R1, R4 y R2. Y luego vamos a multiplicar por la corriente de malla vecina multiplicada por la resistencia común. Entonces acá tenemos la malla vecina 2, entonces menos con signo negativo, menos I2 por R2. Y además entre 1 y 3 tenemos el elemento 4, por lo tanto ponemos menos la corriente de vecina I3 multiplicada por R4. Lo mismo hacemos entonces en la malla 2, ahora ya pusimos ese generador E2 positivo, y ahora ponemos I2 que multiplica R2 más R5 más R6, y restado irán las resistencias comunes con las otras mallas multiplicadas por las mallas vecinas. Entonces acá tenemos I2 tiene vecino a I1 que multiplica R2 y tiene vecino a I3 que multiplica R5, cada uno con signo negativo. Finalmente la expresión de la malla 3 va a ser el generador I3, E3 con signo negativo por lo que ya dijimos, multiplicado por I3 positivo más todas las resistencias, multiplicado por todas las resistencias que están asociadas, R4, R3 y R5, menos las dos corrientes vecinas, que en este caso la I3 tiene como vecino a I1 e I2, multiplicados por sus elementos comunes R4 y R5. Entonces, podemos hacer notar algunas cosas. Vemos que entonces las corrientes correspondientes a cada una de las mallas, si la ecuación 1 va a la malla 1, corriente de malla 1 va positivo, en la ecuación 2 y 2 va positivo, en la ecuación 3 la malla 3, la corriente 3 va positiva, multiplicado por sus resistencias conectadas, y luego irán con signo negativo, dijimos, las resistencias comunes. Fíjense que este R2 aparece también en forma simétrica en la expresión 2, la R4 aparece simétrica con R4 y la R5 aparece simétrica con R5, que es una manera de chequear si hemos escrito bien las ecuaciones. Entonces, signos positivos para la diagonal principal y signos negativos para todos los otros elementos de la ecuación. Entonces, esto ya nos está diciendo que podemos armar una matriz en donde tenemos la matriz, tenemos el vector de las tensiones en un lado de la igualdad, en la matriz de los coeficientes formado por los coeficientes de I1, I2 y 3, R1 más R4 más R2, menos R2 menos R4, y así vemos entonces lo que estábamos diciendo, que la diagonal principal de la matriz de los coeficientes es positiva y todos los otros elementos simétricos son negativos e iguales, multiplicado entonces por el vector de las corrientes. Esto nos permite resolver ahora matricialmente y por lo tanto vemos que I1 va a ser el determinante conformado por en el denominador irá el determinante de los coeficientes y luego en el numerador reemplazamos el vector de las tensiones en la posición que corresponde a la corriente que buscamos. Si es la corriente I1 lo reemplazamos en este lugar, si es la corriente I2 irá en el medio y si es la corriente I3 reemplazamos por el vector de las tensiones en la posición 3. De esta manera hemos podido calcular I1, I2 e I3 y luego las otras variables que serían E1, E2 y E3 lo podemos calcular directamente por inspección en cada una de las ramas.